Eso fue en bueno, para atrás, época de los 90, cuando todos tirábamos las antenas estas de los percheros por la ventana y por ahí sacábamos influencias de la música extranjera. Yo en esa época tenía mis colegas del barrio que eran bailadores de breakdance. Yo siempre lo he dicho, se lo he dicho. Todo el que me ha preguntado por eso siempre le he contado que mi influencia fueron por mis colegas del barrio que eran bailadores de breakdance. Y les gustaba la música afroamericana. Y gracias a ello fui poco a poco introduciéndome. ¿Cómo era la anécdota esa que contabas de los percheros? Si nos puedes profundizar un poco. Eso fue la época en que empezó a venir la música extranjera, empezó a entrar a la radio. Era como una radiodifusión. Como único nosotros podíamos coger esa música con la calidad específica, era a través de un cable que teníamos, un cable fino, que lo amarrábamos a un perchero, una percha de eso, y la poníamos en la ventana. Y eso lo conectaban a un radio. Y eso lo conectábamos a la grabadora. Y ahí entraba el FM con tremenda calidad. Escopeta, como decíamos nosotros en la Burger. Y ahí escuchábamos todo tipo de música. Desde el reggae hasta el soul, al R&B, el rock and roll, el hip hop. Todo entraba fresco ahí. Y eso fue como un suero para muchos de nosotros. ¿Qué pasa? Que, como te decía, en conjunto que eso yo lo hacía con la gente, con mis colegas del barrio, que muchos de ellos están allá todavía en Cuba. Y una cosa te lleva a la otra. O sea, de por sí empezamos a ir a las fiestas y a los bonches, que en esos bonches y en esas fiestas se ponían la música que nosotros escuchábamos a través de la radio. Y ahí empezamos a conocer personajes que después pasaron por el mundo de la cultura del rap en Cuba. Y ahí fue donde yo conocí por primera vez al primer grupo de rap de Cuba, que hoy por hoy son los conocidos Orichas. Que en aquel tiempo no se llamaban Orichas, se llamaban Amenaza. Yo soy rapero, pero tengo mi tradición detrás, que me apoya, ¿no? Yo soy cubano, pero tengo haciendo garay. O sea, yo soy rapero, pero tengo haciendo garay. Tengo a Matamoros, tengo a Arsenio, tengo a, no sé, a Pedro Laforcán, tengo a Van, tengo... O sea, tengo a Fidel, no sé. Tengo a todo el mundo Gracias a detrás de ello, mí apoyando. empezó con más fuerza la influencia de hacer rap en Cuba. Porque antes lo veíamos como te dije, o por videoclip, o por la FM, que de repente íbamos a coger Maracás en Colea, oye, ven que ya va a entrar el Soltrán, y íbamos a ver el Soltrán, y ahí veíamos todo. Desde los bailadores, hasta los raperos, hasta los cantantes, de todo lo veíamos. Entonces eso fue como un suero. Hablabas de la influencia que tuvo Orichas, o en aquel momento Amenaza, en ti, en tu generación, en ese movimiento. ¿Podrías profundizar un poco cómo era esa relación entre ustedes y ellos? Chicos, yo la primera vez que los vi a ellos, yo me quedé impactado, porque yo nunca había visto un grupo de rap en Cuba. Nunca lo había visto. Yo nunca pensé que eso iba a existir. Y sucedió. Primero Amenaza, primero fue yo y el compañero. ¿Entiendes? Fue una lucha, nosotros empezamos a despagar un Cuba, un lugar que en la rampa, de repente nosotros empezamos a descargar. Primero fue una cosa que era muy suave, un hobby, primero fue, ¿entiendes? Después se convirtió en serio. Al encontrarme a esto, me lo encontré un día de loco en la calle. Me lo encontré en la calle y entonces dije, uy, vamos a meter una talla, entonces nosotros... ¿Tú lo conocías de antes? Sí, estudiamos juntos. ¿Y Irán como...? Irán del barrio. Y él de la... Amenaza es Irán, Yotuel, Pablo y... Pando, yo el Pando. Entonces, Sucedió. Cuando vi a ellos tres, a esos tres personajes, Yotuel, Pando y el ruso, cantando un tema que decía, aquí está Amenaza, aquí va mi enseñanza, aquí va mi enseñanza, Amenaza. A mí no se me olvida eso. Eso fue, mira, para la historia, se me quedó ahí, ¿viste? Se me quedó ahí. Y dije, coño, qué fuerte, un grupo de rap en Cuba. Y lo hacían con una calidad y una expresión artística y no les importaba que le tiraran una piedra, que les tiraran porque tú sabes que los cubanos, referente a cosas que no les gustan, dicen, dale, payaso, tira aquí, quítate, y te tiran cosas. No le tiraron nada, todo el mundo se conectó con ellos. Y dije, coño, se puede, sí se puede. Y eso, como te dije, que una cosa te lleva a la otra,
de repente ya me empecé a enterar de que ellos hacían más cosas, no solo en ese lugar donde yo los vi por primera vez, no, en varios lugares. Tenían peñas en lo que se llamaba aquel tiempo el Café Cantante, tenían peñas en otro lado. Ellos son los que más te pueden contar donde tenían su peña como tal, porque yo los vi aquella vez y me quedé impactado. Quienes vienen de la vieja escuela de rap cubano, o sea, de estos años, mencionan como siempre el referente de esos tiempos, o sea, a ti, a tu hermano. Pero sin embargo ha sido difícil encontrar música de usted disponible en las plataformas digitales y en los espacios públicos, digamos. Uh-huh. Háblanos de la música que usted hacía en aquella época y de cómo era ese tiempo para grabar canciones, de cuán difícil podría resultar. Mira, en esa época, sin irme de lo que te estaba hablando referente a cuando conocí a Amenaza y toda esa historia, fue la misma época en que empezamos a conocer más grupos que hacían lo mismo que Amenaza. Y en ese tiempo yo conocí a Julio. ¿A quién? A Julio, el que fundó conmigo el grupo de RCA. Porque más bien él era la base principal era él. Porque él tenía la posibilidad de moverse, que es lo que en Cuba vulgarmente le llaman el clásico jinetero. Él se movía a través de movimientos con extranjeros y esas cosas y conseguía la materia para poder hacer algo de una forma u otra. Fue una época muy difícil. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no existía lo que existe hoy en día. Hoy en día ya mucha gente tienen ya la computadora, tienen el ordenador, tienen lo que en aquel tiempo mucha gente no tenía. El único personaje que yo recuerdo que tenía un ordenador o una computadora para poder hacer esa música era Decio y Alejandro. De ahí para atrás, para nadie. Pero había gente que tenía un Call Trinity, un teclado y todo eso, que hicieron cosas con eso. Una de las agrupaciones que logró hacer cosas propias con eso fue Primera Base. Primera Base e incluso también SBS. Los que los llamados SBS pudieron hacer música propia porque tenían ese material, tenían esos instrumentos. No todo el mundo tenía eso. Entonces, los que no teníamos eso, ¿cómo lo hacíamos? A base de cinta casete. Logramos, por la música extranjera, que de repente apareció un grupo de, en aquel tiempo, Public Enemy, Run DMC, Wu-Tang Clan, y tenían un single. Y en el single tenían la canción que estaba pegada. Pero aparte de que tenían la canción que estaba pegada, tenían el background solo, limpio. Y el tema a capela. Entonces, muchos trabajamos con el background solo. Y con eso trabajábamos. Todo eso era época de cassette. Cinta de cassette. Y así es como trabajábamos mucho. Pasamos trabajo. Porque muchas veces íbamos a ensayar y teníamos que darle para atrás el cassette. O si el acelerador no estaba en buen estado. E incluso si íbamos a los festivales o a la actividad donde íbamos a hacer la actuación, si el técnico que tenía la grabadora no estaba en buen estado y la cinta no estaba en buen estado y se partía la cinta, ya era otro problema. Ya era otra situación porque estábamos cantando y de repente, ¿qué pasó? No, se jodió la cinta. Mira, la cinta se partió. Ahora, como ustedes siguen cantando, muchos tuvimos que seguir cantando a capela. Y el que no tuvimos en ese momento que pegar la cinta con saliva, con lo que teníamos y tal. Fue una época difícil. Hace poco vi una entrevista de Damián, que era integrante de Los Desiguales y todo eso, que fue integrante de Tercera Roca en la época, y lo estaba hablando, que venía de la época de los casetes, que era difícil. Complicado. No sé si te habré respondido a la pregunta. No, súper bien. El proceso de hacer canciones, ¿cómo era? Ya me hablaste mucho de la parte de grabarla y ejecutarla, pero ¿cómo fueron tus primeros pasos a la hora de la composición? ¿De cómo llevaste eso? ¿De cómo decías, me gusta este background, me gusta aquel? Bueno, como te dije, cuando nos cayó la música en cassette, nos caían los grupos que más nos gustaban. Y esos grupos tenían una rítmica. Y en esa rítmica nos montábamos, nos gustaba esa rítmica. Y güey, aquí mismo vamos a echarla en este tema, porque este tema vamos a echarla aquí. ¿Y de qué eran esas primeras letras
Bueno, habían algunas letras, bueno, te voy a hablar claro de lo que pasó en ese tiempo. En aquel tiempo muchos teníamos, por ejemplo, unas letras que hoy en día cuando tú te pones a analizar, tú dices, bueno, en verdad que eran letras inmaduras. No decían, las letras no decían nada. Eran letras vacías. Eran como lo que hoy en día puede ser ciertos temas de reggaetón que tanto se discriminan. Porque no decían nada. Decían, guachipupa, guachipupa. No decía nada, ya, no decía nada. ¿Qué pasa? Que hubo alguien, como yo siempre lo pongo a él como referencia, porque en parte yo digo, agradezco, ya después con el tiempo digo, agradezco que haya pasado una persona como él y haya dicho, señores, no es por aquí, es por aquí, hay que hacerlo así. Después, en la escuela primaria en Guanabacoa, se nos ocurrieron unos versitos a 3 negritos de allá de Guanabacoa y una profesora negra también, Felisa Manzano, una negra hermosa, alta, que la fui a ver hace poco en un periodo de tiempo que estuve trabajando en la Dirección Municipal de Cultura de Guanabacoa. Nos cogió y nos rectificó los versos sobre la base de la métrica de la décima y se me metió el bicho ese por dentro. Rodolfo Renzoli. Cuando Rodolfo Renzoli empezó a hacer los festivales, él empezó a hacer una audición y decía, a ver, tal grupo que venga. Si el grupo no cumplía los requisitos como para ir a un festival, decía, tú no vas. Eso nos hizo sentir en aquel tiempo a nosotros, imagínate, éramos todos jóvenes, 10 y pico, 15, 14, 16. Y cuando llegaba un Rodolfo Renzoli diciendo, no, tú no vas, que vas a este grupo, tú te ponías brava con él, decía, Rodolfo Renzoli, esto, lo otro, pero él, en aquel tiempo no lo entendíamos, pero ya después se entendía. ¿Por qué? Porque realmente, si tú te pones a analizar cómo escribíamos nosotros en aquella época y cómo escribíamos después, tú decías, coño, es verdad, es que tenía razón. En esa época el público Alamar era muy exigente. Sí. Que hasta llegaba a buchar a los raperos. Si no daban la ¡Hey! Háblame de esos requisitos que pedía en la entrevista en esta audición y que había que tener en esos tiempos para pararse en una tarima en Alamar y hacer lo que ustedes, o sea, defender su proyecto. ¿Cómo? Principalmente yo creo que una de las cosas que más intentó él, de que cada grupo que estuviera en ese festival y participara, que tuviera coherencia con lo que se iba a manifestar. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando tú te pares arriba, digan, coño, espérate que este grupo está mandando un buen mensaje. Que grupos como, por ejemplo, Doble Filo lo logró. En aquel tiempo, yo estoy hablando, me estoy yendo para atrás, para los primeros festivales. 95, 96. Los grupos que participaron, que llegaron a ser primero, tercero o cuarto, eran grupos que en aquel tiempo, aunque tuvieran una letra que era muy comercial, por lo menos decía, pero bueno, es un comercial bastante asequible. ¿Por qué? Porque se entiende lo que dice y te hace bailar. No es un comercial cualquiera, wichi wichi, guacha guacha. No, es un buen comercial. Claro. Tú vienes de la cultura Rastafari, ¿no? Sí, conocí, sí, yo conocí. ¿Cómo era la vida que se llevaba esta cultura en este contexto? ¿Y cómo se vinculó con los raperos? ¿Cómo los raperos se hermanaron de cierta forma entre ustedes con los Rastafari? Háblame un poco cómo era esa experiencia. Bueno, yo te puedo hablar mi punto de vista. En lo que yo vi, te puedo decir lo siguiente. El primer grupo que yo vi así, que no eran Rastafari, para mí no eran Rastafari, pero tenían esa imagen de Rastafari, fueron los que te dije. Tercera Roca. Tenían drelas. Tenían la imagen de un negro rasta con drelo y echándola. Tercera Roca está en la casa. Imagen que decía, coño, estoy viendo a ACF, que era uno de mis grupos favoritos de rap en la historia del rap. Y no eran Rastafari, pero te los pongo a ellos, por ejemplo, como fue lo primero que vi. Pero de ahí para atrás, ¿qué pasó? En Cuba siempre existió esa historia, ¿no? Los rastas para acá, los rockeros para allá, los salseros para allá, ¿me entiendes? Siempre hubo esa división porque la gente, y era más bien por falta de información, ¿me entiendes? Porque al final, como dice el dicho bíblico, todo tiene su tiempo de darte cuenta de dónde viene uno, de dónde viene el otro, de dónde viene el otro, de dónde viene el otro. Y muchos en Cuba vivieron mareados o vivieron
falta esa información referente a cuál era la influencia de los rastas en la cultura del rap. Todo eso vino después. Vino después porque ya nos dimos cuenta de que en un barrio no solo vivían un repartero, o no solo vivía un sonero, o no solo vivía un ingeniero, también vivía un rock and rollero, vivía todo eso, y entonces al final todo el mundo se juntó. Yo llegué a un momento en que vi un festival en que había un rock and rollero con botas de pincho en un grupo de rap, echándola. No sé qué cosa más, esto que lo otro. Le dije, te cogió la rueda, ¿no? ¿Por qué? Porque te influenciaste. Y había mucha influencia. Sad de la Rocha, integrante de Rage Against the Machine, es rock and rollero y es rapero. Entonces al final es la misma escuela. Todos somos lo mismo, todos somos la misma hermandad. Lo que pasa es que nos metemos en unas historias de divisiones que al final es por gusto. O sea, al final es un mensaje. Tanto el rock and roll trae un mensaje, tanto el soul trae un mensaje, tanto el reggae trae un mensaje, el rap trae mensaje. Todos tienen un mensaje. Que los envuelve en su consenso. No somos seres de la caverna. No te equivoques, men, no comas esa mierda. No somos de esa rama puñeta. Cuida con lo que hables, al prójimo respeta. Yo creo que fue por la calidad. Yo creo que fue por la calidad que se empezó a manifestar. Cuando a nosotros como RCA nos tocó enfrentarnos a un festival, nosotros nos lanzamos y a nosotros nos rechazaron. El mismo Renzol nos dijo a nosotros, ustedes no entran ni a tiro. Ni a tiro entran ustedes. ¿Por qué? Porque el mismo Julio, cuando escribía las canciones, se metía a escribir canciones, aparte que no tenía mucha eso, le metía inglés. Y él decía, no, ¿qué? Así tú no entras aquí. ¿De qué vas? No entras aquí. Y le dije a Julio, yo en un momento en que le dije, Julio, aquí hay que hacer algo. Si queremos participar en un festival, hay que cambiar la metodología. Hay que, no sé, tenemos que intentarlo. O ver cómo dinámicamente nosotros podemos entrarle a este hombre, no sé. Y yo no sé cómo Julio lo hizo, que al final un día llegamos a entrar a un festival. Y llegamos, pero no pudimos coger ni para chicle. Llegamos, posiblemente hayamos llegado a competir y llegamos al nivel de estar entre los más populares, pero no cogimos ni para chicle. ¿Por qué? Porque el hombre dijo, no, usted hasta que ustedes no cambien la metodología esa de letras, de hacerse los yuma y los gringos, ustedes no van a entrar aquí ni van a coger para chicle. Y efectivamente fue así. Unos años después, tú tienes la oportunidad de ir a Nueva York a un viaje de intercambio con otros colegas de otros grupos. Porfa, cuéntanos un poco todo sobre esa experiencia. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo fue el viaje? ¿Qué te pareció que viviste allí? Bueno, todo fue a través de los festivales. Cuando los festivales a los festivales empezaron a aparecer gente extranjera. Y entre esa gente extranjera, había gente que se hicieron amigos fuertes de Julio. De Julio, incluso conocieron a Renzoli, conocieron a muchos del elenco de los participantes que iban al festival, tanto raperos como organizadores y como periodistas y como activistas, conocieron a mucha gente. Y ellos vieron cómo estaba surgiendo aquello. Y entonces le dijeron, oye, nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestra tierra de que existe un rap en Cuba, en un país que supuestamente es socialista. Que aquí se supone que no debe existir esto porque esto es socialista, aquí todo el mundo está bien. Esto más bien funciona en el capitalismo porque el capitalismo, el rap es para darle verbalmente y musicalmente el capitalismo, pero no, que aquí haya rap, no, esto tiene que verlo en Yuba. Y así fue como surgió la historia del viaje, porque más bien era como un intercambio cultural. Lo que se quiso hacer de verdad, un intercambio cultural, en el 2001. Eso fue en el 2001, una cosa que yo pensé que no iba a suceder. Las imágenes del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 quedaron grabadas en la memoria del mundo entero. Ese día, 19 hombres secuestraron 4 aviones comerciales que iban hacia la costa oeste de Estados Unidos. A las 8:46, el primer avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas. En el edificio de 110 pisos trabajaban alrededor de 50.000 personas. Pocos minutos después, a las 9:03, el segundo avión impactó contra la otra torre. George W. Bush, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento,
recibió la noticia mientras estaba de visita en una escuela en el estado de Florida. Desde allí comunicó que el país había sufrido un ataque terrorista. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center. Los atentados continuaron. A las 9:37, un avión impactó contra el edificio del Pentágono en Washington. A las 10:03, el cuarto y último avión se estrelló en Somerset, Pensilvania. Pero el efecto de los ataques terroristas no terminó ahí. A los pocos minutos, la segunda torre impactada en Nueva York colapsó. La mole de 110 pisos se convirtió en polvo y escombros en solo 10 segundos. Apenas minutos después, colapsaría la otra torre, completando el escenario catastrófico del atentado. Y al final sucedió. Porque pasaron tantas cosas. Pasaron 2 ciclones, pasó no sé qué otra cosa más, de repente se cayeron las 2 torres gemelas, y dijo, "¿Y esto?". Yo decía, es una detrás de la otra, como diciendo, ustedes no van ni a tiro, aquí ustedes no van para ningún lado. Pero como dice el dicho, lo que está para ti no te lo quita nadie. Así mismo fue. Dijeron, Ría, para allá. Y ahí fuimos y hicimos el intercambio cultural. Y eso fue como que abrió un poco más la mente de los que fuimos. Y vimos cosas, y tuvimos que vivir cosas, y sufrimos cosas, y lo palpamos con nuestras propias. Y ellos vieron también lo que nosotros hicimos. Y dijeron, bueno, sí, ya es como que muchos se llevaron de eso. Coño, sí, hay un rap en Cuba. Hay un rap en Cuba. Y no, incluso cuando nosotros fuimos para allá, ya habían gente que estaban haciendo incluso discos. O sea, ya habían extranjeros que estaban invirtiendo en hacer álbumes, ¿cómo se llama esto? Compilatorios de varias agrupaciones. Y ahí estaba el grupo de mi hermano, estaba el PNB, estaba Anónimo Consejo, estaban más grupos ahí. Y todo eso fue allá. Y muchos lo escucharon. El que lo escuchó, porque Estados Unidos, la competencia de Estados Unidos, el mundo de la música en Estados Unidos, eso es más que abismal, es monstruosidad total. Pero hubo como una existencia. Dijeron, sí, existe el rap cubano. Para mí haber sido, para el público estadounidense, quiero decir, Era como una cosa abstracta, porque decían, coño, qué raro. Pero existe, mira, ahí está. No, y sobre todo porque la música que se hacía en Cuba era con los beats americanos. Exacto. Entonces es como, bueno, esta es mi canción preferida de que se hizo en Nueva York. Exacto. Y entonces ahora la veo con una versión cubana, con una letra cubana. Exacto. Por eso es que te digo que se veía abstracta. Porque mira, una de las experiencias que yo viví allí en el mismo Estados Unidos es haber rapeado con un track de Rakim. Un track que en ese momento estaba... Y vi que no hicieron nada. Como dijeron, bueno, échenla. Y como vieron cómo lo echamos, dijeron, oh, no, está bien. Le gustó. Y decía, coño, no dijeron nada, porque fácilmente pudo haber venido Rakim aquí, pudo habernos caído a tiro y todo, diciendo, oh, eso es mío, ¿qué? ¿Entiendes? Pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque como la cultura es abierta, que es lo que me dijo a mí un saxofonista jazzista, amigo mío, que vive en Estados Unidos ahora, me dijo, el género más abierto que hay en la faz de la tierra es el rap. ¿Por qué? Porque se fusiona con lo que sea. Tiras una música árabe y hay momentos tú puedes rapear también arriba una música árabe. ¿Por qué? Porque es un género abierto. No es un género cerrado, como la salsa, que tú no puedes cantar rock and roll arriba de una salsa. O puedes hacerlo, pero ya tú sabes que te va a costar. Pero en un rap lo puedes hacer. Entonces, ellos lo vieron como una historia de comienzo, de freestyle, de comienzo de la apertura del evento, y les gustó lo que hicimos nosotros arriba de un track de Rakim. Y eso ayudó, porque es lo que tú dices. Nos vieron como que, usted una onda salseada cubana, pero mira, arriba un track de Rakim, mira qué bien lo hicieron. Y surgió la historia. El primer festival de rap organizado por Grupo 1 fue un fenómeno decisivo en la cultura de hip hop cubana. Háblanos un poco de ese evento, de las personalidades internacionales que fueron a la isla y de cómo lo vivieron ustedes. Yo te voy a contar que el primer festival de Grupo 1 que yo vi en mi vida fue en el 96, por ahí principio, el 96 o 95. 95, que fue en el Bahía. Y creo que ahí fue donde vi por primera vez a SBS, que fue el grupo que para mí fue el que cogió el primer lugar. Y fue organizado por Grupo 1. Yo puedo estar equivocado y que el Renzoli me diga a mí que estoy equivocado, pero fue lo primero que yo vi de festival de rap. Ya después, el festival más grande, sí fue en Alamar. El más grande sí fue en Alamar, que fue en el anfiteatro.
Pero el que yo recuerdo, grande, lo vi en el reparto Bahía, que estaban SBS y habían 2 o 3 grupos más, que ahora mismo no me acuerdo de los otros grupos, pero fue SBS el primer grupo que cogió. Yo me quedé impactado con SBS porque para mí estaba viendo los Beastie Boys. Cuando vi a Belito vestido de mono, ay, con una medalla grandísima así, y yo dije, coño, yo estoy viendo los Beastie Boys en Cuba, míralos ahí. Fue el primer festival de rap que yo vi en mi puñetera. Y eso a mí se me quedó para la historia. Para la historia. Y ahí cantaron varios grupos. Yo creo que incluso hasta Instinto, que fue el primer grupo de rap de mujeres que existió. Debido no tenerme enjaulada, con eso no consigue nada. No soy un objeto para tenerme esclavizada. Todo o nada. Me quiero o no me quieres. Me quiero o no me quieres. ¿Me quieres o no? Me quiero o no me quieres. Tell me yes o no. Me quiero o no me quieres. I want you, baby. A veces me pregunto por qué es un insulto tener que lavar, placer, cocinar y aguantar tantas maquillas a veces porque a él le da la gana. Se va por la mañana y regresa por la noche. Lo toma todo a bonche. Y eso no es así. ¿Qué te has pensado tú de mí? Fue para mí el primer grupo de rap de mujeres que existió, aunque mi hermano me diga de atrás que no. Sí. Después aparecieron más grupos. Aparecieron más mujeres. Y bueno, él te dirá después, porque él sabrá cuáles son otros grupos más que aparecieron. Había otro grupo que se llamaba Traición, habían más, yo sé que habían más, pero... ¿Cómo influyó el rap en la trata de racismo en Cuba, desde el propio movimiento y en diferentes ámbitos? O sea, que el racismo que existía en Cuba, que nunca se ha desterrado, ¿cuál fue la relación que se estableció entre el rap y el racismo? O sea, influyó, estaba presente a la hora de juzgar la creación de una canción, a la hora de la realización de cierta actividad, de un festival. No, ¿y cómo ustedes hablaban también de eso en sus canciones? No te preocupes. Ahí voy. Bueno, el racismo en Cuba, principalmente. ¿Qué pasa? Con el rap desde mi punto de vista, con el rap fue increíble. ¿Por qué? Porque yo no solo vi hombres negros rapeando en Cuba, vi hombres blancos también, vi hombres de todos colores, chino, indio, de todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, este género no tiene por qué ser racista, porque mira cuánta gente. Y no es discriminatorio tampoco, porque hay mujeres. Incluso nosotros los hombres siempre incitamos a las mujeres a que rapearan. Lo que pasa es que las mujeres, muchas no se atrevían. Y por eso que yo siempre incito a Instinto, porque fui de las únicas que yo vi ahí. Y después yo te digo que aparecieron más. Pero hablando del racismo, siempre hubo racismo. Siempre hubo racismo, ¿por qué? Porque decían, esta música, estos negros diciendo 20.000 cosas. Y la televisión, nada de eso. La televisión nos tenía pavor. Pavor a todos nos tenía. Pavor. ¿Cómo fue la censura que ustedes vivieron en esos festivales después de las autoridades? Bueno. ¿Y qué influencia tuvo en ustedes a la voz? Bueno, la censura ya empieza por no expresarte como tú querías expresarte. Si tú querías decir en aquella época, me cago en la madre, no sé quién, cuidado. Hubieron grupos que no sé, que a lo mejor no eran chabacanos, pero la imagen que tenía ya les daba pánico y les daba pavor a mucha gente. Y entonces ya eso generaba una cierta censura y cierta discriminación. Grupos que vivieron eso fueron Explosión Suprema, Hermanos de Causa. Hubo una persona que yo conocí una vez que me vio a mí, al grupo de mi hermano y al grupo de Explosión Suprema. Una vez en un concierto en un cine de Alamar. Y el hombre vamos a decir que el tipo era un personaje de la calle, un elemento.
Y el tipo me dice, me gusta lo que han hecho ustedes tres. Le dije, coño, ¿y por qué? Dice, mira, ustedes tienen esa onda chévere, sabrosa. Dice, esta gente tienen la chabacanería, la popularidad. ¿Quién tú dices? ¿Explosión? Sí, explosión. Dice, y este grupo, dice, y este grupo tienen la osadía. La osadía. Y eso cuando te dicen la osadía, en Cuba la osadía cuesta caro. Cuesta caro. A punto que si son una pila de negros, ahora mismo, en Cuba, diciendo, me cago en la madre Fidel Castro, me cago en la madre el otro, al momento los meten presos. Pero cuando desaparecieron los aldeanos, los metían presos igual, iban para arriba de ellos, pero era como que algo los protegía, o no sé, algo que decía, cuidado, no, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque son negros, porque son blancos, porque son rusos, porque son chinos. No, había algo ahí. Pero si imagínate, vamos a poner el concepto de los aldeanos, vamos a meterlo en un grupo de radio, hombres negros nada más, en Cuba. ¡Fu! Disipados. Los disipan. Y más nunca tú vas a saber de ellos. Porque es así. Eso es una de las partes, porque te digo, la historia del racismo. En Cuba hubo mucho racismo. Una vez fuimos un grupo de elencos de raperos negros a cantar, a lanzar un álbum que habíamos hecho en un programa que se llama Cuerda Viva. Y yo quisiera que tuviera lo que se ha formado ahí. Nos censuraron. Nosotros cantamos varios temas y nos censuraron casi todos los temas. No los censuraron todos. Nos dejaron cantar nada más que dos. 2 temas nada más que los pusieron en la televisión. Y toda esa gente adentro estaban nerviosos con nosotros. Pensaban que nosotros íbamos a meter una bomba atómica ahí o no sé. Al punto de, yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tanto nervio la gente? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué era? Porque éramos muchos negros. Muchos negros y todos con nuestra propia expresión, con nuestra manera de fuego. No expresión de cagarnos en la madre de nadie ahí, porque nosotros nos fuimos a eso. Nosotros no fuimos, ninguno fuimos a eso, a cagarnos en la madre de nadie. Pero ya estaba la letra, ya estaba la marca, ya estaba eso ahí. ¿Tú me entiendes? De que cuidado con esta gente, cuidado con estas personas. Es su licenciatura, negro de mongoloide rompiendo las ataduras, constancias de amargura que se vive en la llanura, golpiza lirical aquí los gustos, peso pluma. Bueno, esa censura la vi, te voy a contar primero, estando en el rato todavía, una vez en la Tropical. En la Tropical. Yo me acuerdo que estaba Irá presente al lado mío. Irá estaba presente y Irá fue uno de los que se dio tremenda batida con ese personaje. Un personaje que incluso yo me quedé frío viéndole la imagen a él, pero al final dije, que tengo que entenderle porque este al final es un soldado, ¿no? Este hombre es un soldado y este sistema, ¿qué le vamos a decir? Un tipo con drelas por aquí por el piso, y el tipo de repente con una ínfula diciéndonos a nosotros los raperos que estamos a hacer, es que eso que ustedes hacen aquí no funciona. Así, con tremenda cara muy fría, así, muy dura, así, le dice. Y Irá se la complejó ese hombre, le digo, pero ¿quién eres tú para decir si esto funciona o no funciona? Nosotros tenemos una organización, nosotros tenemos una trayectoria, un festival, una historia, unos festivales. Y el tipo decía, no, aquí lo que funciona es la música cubana. Esto aquí no. Hasta que se empezaron a hacer los festivales ahí. Hasta que alguien logró hacer los festivales ahí. Y yo no sé si ese personaje, si estaba allí todavía y vio aquello, cómo se llenaba con los festivales de rap, se tuvo que meter la lengua donde no le cabía. ¿Tú me entiendes? Pero el tipo metió una historia de censura, como diciendo, no, aquí rap, eso aquí no. Aquí no. Un personaje que yo no sé ni quién era. Yo sí sé que tenía drelos larguísimos y el tipo era como un organizador de eventos en la Tropical. ¿Cuáles eran las condiciones en las que ustedes hacían este tipo de encuentros? ¿Cómo tú cuadrabas para hacer un concierto en un sitio? ¿En dónde? Allí en Cuba, tú dices, en los festivales. Yo no hacía ese tipo de cosas. Que más me avisaba sobre esas cosas era el mismo que era, por ejemplo, Julio, que era el que dirigía el grupo mío. Y me decía, Carlos, vamos a cantar tal día en tal lugar. Vamos a cantar tal día en tal lugar, porque él mismo se movía y a lo mejor conectaba con el representante del Café Cantante. Y el representante del Café Cantante a lo mejor nos vio en un festival o algo y decía, coño, sí, vengan para que ustedes canten con tal grupo y tal grupo. Y ese día íbamos para allá. Y así es como se dio. O si no, cuando venían los festivales.
Era como yo recuerdo que lo hacía, pero yo de moverme yo a hacerlo nunca lo hice. Yo nunca hice eso. El que más lo hacía, como te dije, era el Guete. Pero otras personas sí podían dar conciertos, ¿no? Otros raperos. Sí. ¿Cuál era la relación de las instituciones culturales cubanas con los raperos? Bueno, muchos no tenían una buena relación. Muchos sí, pero hay otros que no. ¿Entiendes? Yo recuerdo que a lo mejor habían grupos que terminaban fajados a los piñazos con ciertos personajes de las instituciones cubanas, o discutían, o terminaban discutiendo y discutiendo duro. ¿Por qué? Porque había censura. El grupo de mis hermanos sufrió mucha censura por lo que ellos exponían en sus canciones. De un personaje, un tal Morlote, creo que se llamaba, que cuando oía las canciones en Mano de Causa, el tipo temblaba y muchas veces iba para arriba de Sobandri. Y yo, oye, Sobandri, y Sobandri dice, ¿qué cosa, qué, Morlote? Temblaba. Un escritor, que no me acuerdo el nombre de él ahora, que yo sí lo vi, que ese fue el único que dijo, señores, ustedes no saben qué clase de grupo ustedes tienen aquí, hablando del grupo de mi hermano. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un tema muy bueno, que yo siempre se lo dije a Sobandri, el fundador del grupo, incluso le dije, ustedes tienen un tema que es, para mí es ópera prima, se llama Tengo. Tengo una bandera, un escudo, un tocororo, también una palmera y un mapa sin tesoro. Tengo aspiraciones sin tener lo que hace falta. Tengo más o menos la medida exacta. Crónica compacta, polémica que impacta. Pasan los años y la situación prosigue intacta. El tiempo no perdona. Pregúntale a La Habana, que ahorita está en la lona. Ese hombre, cuando escuchó ese tema, ese hombre se le movió el piso. Se le movió el piso totalmente. Y en un simposio, el tipo no hablaba de otra cosa que de esa canción. Incluso en ese momento él estaba hablando de esa canción, entró el cantante del grupo de mi hermano y yo le dije, siéntate que están hablando de ustedes ahora mismo aquí, los están poniendo finos aquí ustedes ahora. Sí, el tipo cogió y se sentó aquí. Y el tipo vio que el tipo está diciendo, señores, Nicolás Guillén se tiene que poner las pilas con lo que acaba de escribir esa gente. Ese tema Tengo te dice muchas cosas. Eso a mí no se me olvida. No se me olvida. Eso para mí es para la historia. Y incluso el muchacho Sobandri fue a ver al hombre y le dijo, mira, yo quisiera hablar con usted. El tipo le dijo, espérate un momentico. Y le dijo, a ver, dime, ¿quién tú dices? Yo soy el cantante del grupo, el que escribió la canción de Tengo. El tipo le dio un abrazo. Al momento se le tiró y le dio un abrazo así al colega, a Sobandri. Y ese día se hicieron amistad, se hicieron muy grandes amigos. Yo no me acuerdo del nombre del tipo, pero así mismo fue, como te lo estoy contando. ¿Cómo nació la Agencia Cubana de Rap y qué papel tuvo dentro del movimiento que ustedes tenían creado? Bueno, la Agencia Cubana de Rap es una cosa que estaban tratando de crearla. ¿Para qué? Porque muchos no sabían que eso a lo mejor iba a ser hasta un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque al final, hoy por hoy, muchos te dicen que eso más bien ha sido como una agencia para control, de control. Y yo lo creo, que ha sido así, que ha sido una agencia de control. ¿Por qué? Porque al final todo el que ha pasado por la agencia ha terminado yéndose. Hoy por hoy todavía existe, pero están los que están. Están los que están y están allá en Cuba y yo no sé incluso ni qué nivel de velocidad tiene eso ahí. Pero todo el que pasó por ahí, muchos tuvieron que, mira, zafar. ¿Por qué? Porque al final ha sido como un órgano de control de masa para tenerlos a todos controlados ahí. Y fíjate que inclusive he oído decir que para que poder mantener ese lugar, esa agencia ahí viva y todo eso, tenían que colindar con grupos populares, bailables, que no tenían nada que ver con el rap, para generar dinero y que eso se mantuviera. Y creo que todavía hoy en día existe eso. Esa energía todavía sigue ahí. No sé hasta qué nivel de velocidad, pero va así. ¿Tú tuviste alguna experiencia específica con ellos? Chico,
Todo fue bien. Yo no, y yo nunca pertenecí a ellos. Nunca pertenecí a ellos. Yo quería pertenecer, pero al final nunca pertenecí. Nunca pertenecí y creo que ni el grupo de mi hermano tampoco perteneció, o si pertenecieron no duraron mucho tiempo ahí. Después de RCA, tenemos entendido que creaste Sin Semilla, junto a Sandor y a Milé. Y sí, y otro colega más, que fuimos los fundadores, como Yamile y como entró después. ¿Cómo fue este proyecto? Era ya un poco más de música reggae. Cuéntanos cómo fue esa etapa para ti. Bueno, esa etapa para mí fue como un nuevo comienzo de todo. Fue un nuevo comienzo cuando terminó mi historia con RCA. Estudiantes Sin Semilla fue como la otra variante, o sea, como el nuevo camino, que algo me decía, es por aquí. Me dijo, vete por aquí ahora. Con Estudiantes Sin Semilla, por ejemplo, con RCA yo me moví de una manera un poco más light, rap, pero light. Con Estudiantes Sin Semilla era light, pero más espiritual. ¿Por qué? Porque ya estando en Estudiantes Sin Semilla yo había conocido el movimiento Rastafari. Ya estaba conociendo el movimiento Rastafari y el movimiento Rastafari me estaba enseñando cómo era la vida vista, cómo se veía la vida de otra manera. ¿No me entiendes? Y entonces yo como que inserté lo que estaba viviendo realmente, cotidianamente, con esa variante que muchos le llamarían religiosa o no sé, como le quieran llamar. Yo le llamaría espiritual, más bien. Y con Estudiantes Sin Semilla como que me fui así, logré eso. Lo que no pude lograr con RCA lo logré con Estudiantes Sin Semilla. ¿En alguna de estas dos etapas, tanto con RCA como Sin Semilla, tú pudiste dedicarte al rap de manera profesional? O sea, ¿tú vivías solo de rap o trabajabas? Tuve que trabajar. Era un pasatiempo en realidad. El rap. Bueno, hice rap, intenté hacer rap, pero lo hacía con reggae y un poco de ragamuffin y todo eso, pero al final me di cuenta que yo solo, era como decir dicho, un solo palo no se monte. ¿Me entiendes? Y entonces tuve que ponerme a trabajar, tuve que trabajar en la construcción, tuve que trabajar en 20.000 historias para poder mantenerme hasta que aparecieron los hermanos de Estudiantes Sin Semilla. ¿Me entiendes? Aparecieron esos hermanos Rasta que también les gustaba la música como a mí, les gustaba el reggae como tal, y me empezaron a conectar con la gente del reggae y los Rastafari. Y me dijeron, mira, Melo, para que conozcas a tus hermanos, ven, para que conozcas a esta gente, para que conozcas, Y por ahí yo fui conociendo a lo que es esta energía, este otro camino. Como parte de tu vinculación con Rastafari, alguna de las cosas que hiciste fue como defender el consumo legal de marihuana en Cuba. No tanto. No fue el objetivo. No fue el objetivo. Nunca fue el objetivo. Nosotros no estábamos en contra del consumo de hierba en Cuba, porque nosotros siempre supimos que Rastafari consumía la hierba, pero como modo meditativo, no como lo hacían las personas, que vamos a fumar para volvernos locos. No, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. Nosotros cuando lo consumíamos o lo defendíamos, lo hacíamos como modo meditativo, de reflexión, de sentirnos en un estado de tranquilidad para poder elaborar cosas y crear cosas. Y siempre fue así, siempre lo vimos de esa manera. E inclusive cuando nos juntamos con las bandas de reggae que habían allí, lo vimos de esa manera. Ya para cerrar, tú tienes una canción que se llama Y Ojalá, dedicada a las personas que se han ido. Háblanos un poco de esas personas dentro del rap cubano que ahí no se encuentran. Pero también quisiera que lo conectaras con tu salida de Cuba, cómo fue que decidiste salir de Cuba, qué relación mantienes actualmente con la isla. Contanos un poco cómo tú has vivido de cierto punto de vista personalmente la partida de Cuba vinculada con esta canción que te mencionaba. Bueno, chicos, cuando te hablé de Mano de Causa, referente al tema ópera prima, yo dije, ¿podré lograr alguna vez hacer un tema así que impacte, como lo ha logrado Mano de Causa, como lo ha logrado Oricha en ciertas canciones, como lo ha logrado varios grupos, como lo ha logrado? Yo creo que con ese tema lo logramos. Yo siempre se lo dije a Sandino,
que ahora mismo está en Nueva York, yo siempre le dije, Sandino, ese tema creo que fue el tema de nosotros, total, ojalá. ¿Por qué te digo eso? Una vez que escribimos el tema, a Sandino fue que se le ocurrió el tema como tal. ¿Por qué? Porque fue el tiempo en que parece como que él se empezó a sentir de que ya la historia entre Sin Semilla ya se iba a terminar ya. O sea que yo me iba a ir por un lado y él se iba a ir por otro. Y él empezó a escribir y ahí íbamos a hacer el segundo álbum, o sea, lo que iba a ser el segundo EP de nosotros, que se llama Gente Sin Dinero, no, se llama Diáspora Ilegal. Se llama el álbum. Está por aquí, por las redes sociales. Eso se lo envío. El tema, él me escribió el tema y dice, mira, Melo, tengo esta idea, este tema, mira, va. ¿Qué te parece? Y él empezó a cantar, le dije, vamos a hacerlo, como en los viejos tiempos, vamos a hacerlo, como cuando empezamos a escribir, porque él y yo siempre nos pusimos a escribir el tema. Era los que más escribíamos los temas de los álbumes anteriores. Y entonces elaboramos el tema y un día, en ese tiempo, me empezaron a pasar muchas cosas. Yo empecé a ver que no solo estaba viendo una separación del grupo y estaba viendo como un cambio, sino también estaba viendo que incluso hasta parte de mi familia se estaba yendo del mundo también. Por ejemplo, mi padre. Mi padre en ese tiempo estaba enfermo. Y yo como que junté ese tiempo y dije, bueno, vamos a escribir. Vamos a meterlo todo aquí. Y le dije a Sandino, mira a ver qué te parece esto. Y se lo canté. Y Sandino me dijo, coño, mi hermano, vamos, júntalo. Lo juntamos y hicimos el tema. Y nos pusimos a hacer el tema hasta que lo hicimos. Un día fuimos a ver al lápiz y el lápiz me dijo, coño, tengo este background. Y tengo esto. Y le dije al lápiz, ese background está bueno. Y ahí mismo incorporamos el tema. Elaboramos el tema arriba de ese background, que es el tema oficial, es el background oficial de Ojalá. Nosotros nos pusimos a cantar el tema donde lo íbamos a cantar. Empezamos a cantar el tema y alguien un día nos dijo, no canten más ese tema. Le dije, ¿cómo que no cantemos más ese tema? Otra vez la censura. Y le dije, no. Mira las consecuencias. Una vez fuimos a cantar a La Habana Vieja y cantamos el tema. Adelante una pila de señoras mayores, personas de barrio. Y dice una muchacha, no canten más ese tema, por favor, no lo vuelvan a cantar. Le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa con el tema? Le dice, mira las consecuencias. Nos enseñó las imágenes. Todas las señoras estaban llorando. Todas estaban llorando. Le dije, no. ¿Pero eso por el tema? Dice, sí. Le dije, por el tema. Dije, no puede ser. Bueno, no lo dice tanto. ¿Quién te dice a ti que yo vengo aquí? Y yo empiezo a enseñarle los temas a gente de aquí que yo nunca en mi puñetera vida he visto, que yo no sé ni quiénes son. Y me encuentro una muchacha de aquí que me dice, oye, ese tema me ha recordado mucho a mi mamá, a mi abuela. Me ha recordado, oye, ¿y ese tema quién lo escribió? ¿Fuiste tú? Le dije, sí. Bueno. Llamé a Sandino y le dije, Sandino, lo logramos. Le doy esta canción a aquel que no se encuentra y aún lo llevo en mi corazón. Dedico esta oración a todo el que se ha ido en busca de su liberación. Maldita distinción, a muchos nos separa por dramas que tienen solución, agravando situación, procreando en la dispersión. Al hermano, al padre, al pariente, al amigo, al perro de la casa que se fue, al vecino. Llegó el momento de un adiós afirmativo. Por siempre están aquí conmigo. Y ojalá que te vaya bien, que tengas suerte en tu camino. Y ojalá que te vaya bien, y que Dios esté contigo. Y ojalá que te vaya bien, que tengas suerte en tu camino. Y ojalá que te vaya bien, que llegues a tu destino. Oye, ojalá que tu pie no se atasque en el fango y que siempre tenga una taja de mango, que la lluvia te acompañe donde tú vayas, que un rayito de sol te alumbre en la guardarraya. Ese es el impacto que logramos con Ojalá. Mi hermano después fue a Cuba, hizo el video. Y ahí está el video. Lo hicimos aquí y lo hizo él allá.
Se juntó con Sandino allá y le dijo a Sandino, vamos a hacer el video. Y fueron para allá, para la playa esta allí de Bacuranao, ahí se pegaba allá a Microdía allí, y ahí mismo hicieron el video. Un video que, vaya, con la calidad que salió, y es una calidad, incluso en el video sale gente que hoy en día no están, para que tú veas la fuerza de brutalidad que tiene esa energía musical de ese tema. Y es un tema que hoy por hoy lo cantas y te sigue transmitiendo de que, oye, estés donde estés. ¿Cómo fue tu salida de Cuba? O sea, ¿cómo, si saliste para acá directamente y cómo han sido estos años aquí para ti? ¿Cómo ha sido tu relación? Mi salida de Cuba fue gracias a mi cuñada, mi hermano, que movieron influencias a través de una organización que se llama Transfusión Habana. Ellos iban a sacar a otra persona, pero esa otra persona tenía otro plan. Y gracias a que esa persona tenía otro plan, me dijeron, ¿te montas tú? Le dije, me monto. Y yo salí. Me fui a través de ellos. Y gracias a ellos yo estoy aquí. Llegué aquí y no me detuve. Me detuve los primeros días, los primeros meses, las primeras semanas, pero ya después cuando tuve la oportunidad de hacer algo, aproveché y solté todo lo que tenía que soltar. Y entre eso solté el tema de Ojalá también, como lo pude cantar. Porque yo sabía que me faltaba una pieza de la mesa, me faltaba una pata de la mesa, pero le dije, mi hermano, aunque me falte una pata de la mesa, yo voy a echar mi parte y voy a... Y ahí está. Mi experiencia ha sido, bueno, hasta hoy en día sigo ahí echando. Me he juntado con bandas de reggae, gracias a... Porque bueno, ya te vengo con eso también innato, porque como he trabajado con bandas de reggae en Cuba, como Herencia, Remanente, he trabajado con varios grupos allí, incluso hasta Paso Firme. He trabajado hasta con Paso Firme, aunque sea mínimamente, pero lo he hecho. Eso como que me tuvo un currículum ahí en el diapasón que me decía, tú estás preparado para trabajar con bandas aquí, y lo hice. Llegué aquí y tuve la suerte de conocer a bandas de reggae de aquí. Y ahí estuve, no solo con bases, sino con bandas también. Y eso me ha inculcado otra parte de la experiencia aquí, ahora mismo aquí en este país. ¿Qué relación mantienes con la isla y con el rap que se sigue haciendo allí dentro de ella? Ahora mismo con la isla muy poca, la relación que tengo es muy poca porque no estoy conectado, pero... Vaya, ¿para qué decirte? Cuando veo saludos y mando saludos a la gente, pero cuando no tengo una relación así profunda, conectada con la gente, porque la gran mayoría de la gente que yo conozco en la isla, todos se han ido. Ahora mismo lo que hay es una nueva generación que no conozco, o que conozco, lo que conozco son contados con estos de las manos, de la nueva generación, porque todos los demás son muy nuevos y los que conozco de verdad, se han ido. Ninguno están ahí. El que no se ha ido para más allá, se ha ido del país. O sea, están por aquí o por España, o están en Estados Unidos, o a saber en qué parte del planeta Tierra están. Pero... ¿Has regresado alguna vez a Cuba desde que saliste? No, todavía no he regresado. ¿Te gustaría o sueñas con una Cuba en la que nos podamos reunificar no solamente los raperos, sino gran parte de los cubanos que han salido, que han emigrado? Ojalá, ya lo dice la canción, ojalá que así sea. Por supuesto que me gustaría que así fuera, pero es que cada vez que voy a ver una noticia de Cuba no hay nada potable. No hay nada potable, y se lo digo a quien sea. No hay nada potable. Cada vez que veo una noticia de Cuba, no hay nada potable. Y es una historia de que yo no sé si ese sueño se cumplirá. Pero me gustaría. Claro que me gustaría. Que un día todos nos volviéramos a ver. Como dice la canción, ojalá que nos volvamos a ver todos juntos. Y volvamos a comenzar aquello que se hizo hace mucho tiempo. Vuelva a subir, que la generación actual vea eso de nuevo, lo que surgió en aquellos tiempos, y diga, coño, mira esto que tocaba, se hacía, cómo se hacía esto, y hubo censura, y sí, censurar no quería, como que el sistema de aquellos tiempos no quería que estas cosas pasaran.
Lo que pasa es que tuvieron que tragárselo por obligación porque era demasiada la fuerza. Y dijo, no, es demasiada la fuerza, es que hay que hacer algo, como dice el dicho. O si no puedes dividir al bicho, por lo menos únete a ver hasta dónde lo puedes llevar. Y tuvieron que tragarnos hasta que lograron disiparnos a todos. Pero fue así. Tanto en el movimiento de rap de los años 90, de finales de los años 90, hasta el movimiento de cuando empezaron los aldeanos. Que fue un movimiento muy fuerte también, muy fuerte y muy golpeante. También, muchos, el que no está allá, se tuvo que ir del país. ¿Por qué? Porque es demasiado. Incluso con este movimiento que salió de Cuba, que se asentó en los Estados Unidos, tampoco mantiene vínculo, conexión alguna con ellos, conversa. ¿Movimiento cuál? Raperos, quiero decir, raperos cubanos que se fueron a países como Estados Unidos, ¿tienen relación con alguno de los que se fueron? Bueno, con Julio he hablado muy poco. Hay algunos colegas DJ de la época que se han ido hace poco y aún tengo algunas conversaciones con ellos por vía de Skype y toda esa historia. Pero es muy poco, ha sido muy poco. Y generación muy nueva, muy poquita. Que saben que existen porque me han dicho, coño, sí, este chaval, mira, coño, este hombre de la vieja escuela, saben quién soy, pero no hemos tenido ese coño, mi hermano, como si nos conocíamos hace 1.000.000 de años, no. Sé que existen y sé que los tengo ahí, y están ahí y eso, pero no he tenido esa relación. Pues nada, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar? No, fuerza, fe y para adelante, que es lo mejor que nos vamos a llevar. La obra es lo mejor lo que nos vamos a llevar. La obra que constantemente hemos defendido a través del arte. A través del arte, la música. Eso es lo mejor que ponemos. Lo otro no nos va a servir de nada. Dinero, violencia, egocentrismo, eso no nos sirve de nada. De aquí para allá, de allá para acá, siempre natural. Diáspora ilegal, como una araña en un rincón. Pasó la brisa, pasó el ciclón, mira el soplón. Los que vienen, los que van y nunca más irán. La división social en la Cuba actual. Metamorfosis con dosis y psicosis. Y la vida se va haciendo un fósil. Un pueblo apretado pero luchando. Resistencia militar vigilando siempre cambio de moneda que nunca llega. Y los balseros vigilando la marea. Cada día es más difícil sobrevivir. La pobreza cuesta mucho y no suele hundir. Si no tienes tú no vales, si no vales lo que tienes. Difícilmente alguien te quiere. La calle es un animal. Código postal apateado criminal. Turba agresiva, reino de incidentes, casos de mentes en la vía, consecuencias, pasos violentos, estampidas de insurgencia, gente que se pierden de la noche a la mañana, expedientes que se ensucian de fulano y mengana, golpes salvajes, riña sedaje, está de moda, se despreciable, es contagiable, el ambiente con aguaje, muerte espiritual por la bala de un lenguaje, crisis mundial, daño colateral, para nosotros fuertes firmes hasta el final, como un layán, como un yabán, como un chamán, como un talibán, como un ocupa que se ocupa de resistir nada más, como Montarrán, de aquí para allá, de allá para acá, siempre natural.